Hola, bienvenidos a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en una charla más de las que sostengo con los autores de Bonilla Artigas Editores. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener aquí en la librería, directo desde Francia, a Román Robinet, autor de La Revolución Mexicana, una historia estudiantil. Román, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Román, lo primero que tendría que preguntarte es, ¿por qué un historiador francés escribe sobre la historia de la Revolución Mexicana? Muy buena pregunta. Hay varias respuestas, de hecho. Una es que existe, una corriente de análisis de la historia latinoamericana en Francia y especialmente, pues con tradición, digamos, mexicanista. Pues podemos pensar, bueno, el más conocido en México es Jean Meyer, que escribió sobre la guerra cristera, pero también sobre la independencia y la revolución. Entonces, digamos que hay cierto trasfondo nacional en Francia que propicia la escritura sobre México. A nivel más personal, yo fui, digamos, y eso no tiene tanto que ver con el tema del libro, pero yo fui un estudiante mexicano. Bueno, estuve en intercambio en Jalapa hace 20 años, en la Universidad Veracruzana, un año. Entonces ahí fue como mi primer conocimiento directo de la realidad mexicana. ¿Y por qué hablar de la Revolución Mexicana desde el punto de vista de los estudiantes? O sea, ¿por qué un movimiento estudiantil? Sí, eso es una pregunta, yo diría, bueno, desde mi punto de vista, yo como la traté, como la desarrollé, es una pregunta tanto francesa como mexicana. Francesa en el sentido de que hay toda una serie de literatura historiográfica sobre los movimientos estudiantiles y sobre las organizaciones estudiantiles en Francia. Siglo XIX, siglo XX, no solamente el 68, por ejemplo. Y también es una pregunta mexicana en el sentido de que yo, la intuición atrás de ese libro, más bien el inicio, la chispa, fue una reflexión acerca de la figura del estudiante revolucionario. Yo ya me había hecho esa pregunta durante, el inicio de mis estudios en la maestría. Había trabajado sobre la guerrilla en México, sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Y había todo un discurso sobre el estudiante como revolucionario. Ahí la Liga tenía la tesis de la Universidad Fábrica, la universidad generaba un proletariado, eso eran los estudiantes, todo un discurso para justificar el papel revolucionario de los estudiantes. Entonces después yo me pregunté, pero ¿cómo actuaron los estudiantes ante una verdadera revolución? Que sí existió a nivel nacional, que sí tenía un contenido popular, y de ahí pues el interés por ese periodo. Y, como tú dices, el estudiantado, ¿cómo se comportó? Porque cuando, incluso como mexicanos, hablamos de la revolución o del periodo revolucionario, pensamos en líderes políticos, pensamos en líderes agrarios, pensamos en líderes obreros, pero es muy difícil, y yo te voy a ser sincero, yo hasta que no leí tu libro nunca había pensado en el papel de los estudiantes y sobre todo el papel de los estudiantes universitarios en la Revolución Mexicana. Los estudiantes en la época tenían un papel privilegiado, a nivel social, porque podían estudiar en una sociedad que tenía una tasa muy alta de analfabetismo. Entonces ya ellos formaban una minoría urbana, letrada, en un país rural que se expresaba sobre todo en la oralidad. Entonces ellos ya tenían un prestigio social y uno habla en los periódicos de la época y se habla mucho de los estudiantes, se habla muchísimo, se habla del papel de la clase estudiantil comparándola con la incipiente clase obrera o con la clase campesina. Entonces los estudiantes lograron organizarse durante la revolución, pero de manera estrecha con el proceso revolucionario. En ese sentido, se organizan durante el carrancismo y de hecho
Carranza aparece como un tutor, como una figura paternal para los estudiantes. Entonces se da esa conexión primero como un tipo de pacto con el carrancismo, que luego se va repitiendo con los sonorenses y que después empieza a debilitarse, a fragilizarse en los años 30. Y tú decías que tuviste un año de intercambio en Veracruz, en la Veracruzana, bueno, en Jalapa, en la Ajá. Veracruzana. Y curiosamente, Jalapa es una ciudad muy llena de estudiantes. Sí. Y en su época, o sea, estamos hablando 20, 30, mucho también de los estudiantes y de un movimiento revolucionario radical Ajá. se centraba en Veracruz y Tabasco, ¿no? Ajá. Y esa parte, ¿la tienes en el libro o no? ¿O en qué influenció contigo en el desarrollo del libro? Pues hay presencia, por ejemplo, de estudiantes tabasqueños que tienen que ver con el Tabasco de Garrido Canaval. Es una presencia así muy radical a la izquierda eh, en los años 30 que aparecen. Yo traté de centrarme en las organizaciones de estudiantes. Entonces, digamos que todas son organizaciones nacionales. La más conocida es la Confederación Nacional de Estudiantes del año 1928. Y ahí pues están presentes estudiantes de la Ciudad de México, que tenía el mayor peso a nivel, digamos, cuantitativo en términos de números de estudiantes, pero también estudiantes del norte, del sur de la República, con ahí sus, sus distintos matices. ¿Tú crees que a la larga, con este mismo debilitamiento de la relación gobierno-estudiantes, esa participación estudiantil se fue borrando de las hojas de la historia nacional para darle más presencia a las otras agrupaciones? Sí, en cierta medida, el libro analiza como dos ciclos. Hay un primer ciclo que es de ósmosis entre los estudiantes y los gobiernos que emanaron de la revolución. Eso hasta el 29. Después empieza un ciclo como de enfrentamiento, de desconfianza, hasta de confrontación con una serie de movimientos, digamos, eruptivos, como el de 29, el de 33, 34. Ahí se rompe la alianza que existía entre los gobiernos y los sucesivos gobiernos y los estudiantes. Lo que pasa es que esta historia ha sido un poco olvidada porque eh, a partir de los años 40, 50, no son tanto los estudiantes que tienen un papel mayor eh, en la agenda tanto del gobierno como de la iglesia, sino las organizaciones de jóvenes, Confederación de Jóvenes Mexicanos, la Asociación Católica también de De Jóvenes joven. Mexicanos, de la Juventud Mexicana. eh, entonces ya desaparece un poco el papel del estudiante como líder de la juventud. Mientras que durante el periodo de la revolución sí los estudiantes lograban hablar en nombre de toda la juventud, aunque ellos eran una minoría. Ok. Y obviamente esa minoría de repente se veía opacada por la mayoría agrarista o por la Ujú, mayoría obrera, ¿no? ujú. Opacar no, pues yo diría que no, o sea, los estudiantes aparecían como figuras casi puras a nivel político. De hecho, esos estudiantes se consideraban como los apóstoles de la revolución, como los verdaderos apóstoles de la revolución, y consideraban que León, Calles habían traicionado la revolución. Entonces hay todo un discurso, bueno, por parte de ellos, como que ellos son el futuro del país, el futuro de la revolución, y en ese sentido están muy compenetrados con esa idea. ¿Cuál fue el mayor descubrimiento que hiciste al hacer la investigación sobre el papel de los estudiantes en el movimiento revolucionario? Mm, pues yo diría eh, algo que corresponde a la tercera parte del libro es sobre la escala internacional, porque esos estudiantes uno los ve en México armando eh, organizaciones locales, estatales, nacionales, tanto unas a la izquierda como a la derecha, porque
hay que tener en cuenta el papel de los católicos, pero lo que más me sorprendió fue cómo esas generaciones sucesivas lograron establecer relaciones internacionales de estudiantes. Participaron en viajes hacia América del Sur, hacia España, y su logro más grande fue crear confederaciones iberoamericanas de estudiantes. Tenemos a inicio de los años 30 una que es, digamos, neutra, es la Confederación Iberoamericana de Estudiantes, fundada entre 30 y 31, y la contraparte católica, la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos. Ok. Con ahí la voluntad de transformar México en el centro de un internacionalismo estudiantil a escala iberoamericana. Y a ver, una pregunta de hoy en día de tanto odio y tanto segmentar a la sociedad. Esta confederación neutra y esta católica interdialogaban o se acusaban una a otra. En este caso, la Confederación Neutra perdió rápidamente su influencia y la católica tuvo un auge y duró hasta inicios de los años 40. Entonces, los católicos realmente lograron tener una presencia muy importante en el movimiento estudiantil, tanto a nivel nacional como iberoamericano, porque, bueno, tenían el apoyo de la iglesia, tenían un pensamiento bastante homogéneo entre los distintos países, porque siempre recibían la formación de los jesuitas, que ellos estaban igual muy conectados entre ellos. Eso explica por qué los católicos tenían esa influencia. Y bueno, para insistir en el caso más nacional mexicano, esos estudiantes católicos en México se definían como revolucionarios. Es extraño, pero pues decían que la revolución de Madero, de Zapata, pues al final era compatible con la doctrina social de la iglesia, que de cierta manera esa revolución era católica, que de hecho el catolicismo era la primera revolución del mundo. Y bueno, todo lo que tenía que ver con atacar a la iglesia, todo lo que tenía que ver con el anticlericalismo, pues había que desecharlo, hacia un lado. Y en esa cuestión revolucionaria, obviamente había esta oposición y, como tú dices, descrédito a Calles y compañía, ¿no? Claro, claro. Los católicos se organizan ya a inicios de los años 30 y se oponen a Calles, bueno, es el tiempo todavía del Maximato, y después a Cárdenas, y odian también a Lombardo Toledano. Y bueno, el tema de la educación socialista es algo que rechazan profundamente. Y de estas confederaciones estudiantiles también surgió algo que fuera directamente a la izquierda. Sí, porque cuando los católicos logran controlar el movimiento nacional en México, la minoría izquierdista se separa de ese movimiento y funda la Confederación de Estudiantes Socialistas de México, en la cual, bueno, se van a destacar varias figuras, unas ligadas con Tomás Garrido Canaval, por ejemplo, o con Cárdenas. Bueno, digamos, el actor más conocido de esta corriente fue Carlos Madrazo, que luego, bueno, pues ya tiene un papel importante después de la Segunda Guerra Mundial como político. Ok. Entonces, ¿tú crees que este estudio, que es, yo diría, o por lo menos yo que no soy historiador, lo veo como sui generis en la historiografía que generalmente conocemos de la revolución, aporta qué a nuestra historia? Bueno, lo primero que podría decirse es que es un viaje a través de la revolución y un viaje eh, que tiene como protagonistas a muchos nombres conocidos. Alfonso Caso, Álvaro Toledano, Manuel Gómez Morín, Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela, bueno, muchos nombres conocidos, pero también muchos nombres desconocidos, muchos que no trascendieron tanto a nivel político o en administración o
o en el campo académico, pero que eran muy importantes en sus tiempos de estudiantes, ¿no? Como líderes. Entonces uno tiene como una visión ya muy, muy precisa de quiénes eran esos estudiantes. De ahí la importancia del libro es también pues destacar al colectivo estudiantil, ¿no? Que no era solamente formado por estudiantes universitarios, sino por estudiantes de escuelas normales, de escuelas técnicas, hombres, mujeres que fueron siempre marginadas en ese proceso. De hecho, las mujeres tienen un papel muy importante en la fundación de la primera organización estudiantil, pero después los estudiantes masculinos como que las ponen de lado y toman, digamos, todo el espacio, con un discurso además de la clase estudiantil como viril. Ok, Eso era un objetivo muy positivo en la época, la virilidad de la clase estudiantil, el honor de esa. ok. ¿Qué sigue después de este libro? Eh, ¿Qué sigue como investigación? Sí, con investigación. Bueno, algo que tiene poco que ver y algo que ver, trabajo sobre el tema del indigenismo, que es una investigación que surgió a partir, digamos, de la mirada de esos estudiantes que tenían una obsesión por la raza y el mestizaje, una obsesión por defender a la raza iberoamericana eh, ante el imperialismo yanqui, una obsesión por el mestizaje y una voluntad, como decían en la época, de incorporar al indio a la civilización. Una cosa que se encuentra también en el indigenismo, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar el tema del indigenismo, tanto el papel del Estado, el papel posterior de la Iglesia y el papel también de los indígenas mismos en el indigenismo, los que se identifican como indígenas. Ok. Y para hacer la conexión con ese libro, algo que no está en ese libro, pero que está en otros trabajos, es el papel de los estudiantes indígenas. Porque a partir de los años 30, con Cárdenas, hay una serie de internados para indígenas. Y entonces los jóvenes del campo que van en esos internados, pues aprenden que son indígenas, se identifican como tal y fundan una federación de estudiantes indígenas. Ah, Ahí, eso es finales de los años 30. ok. Se publica el libro, tú estás en Francia, regresas a presentarlo a México. ¿Cómo has visto que lo han recibido? Pues lo han entendido, yo diría, porque en Francia cuando presenté el libro, mucha gente lo ve, digamos, con ojos latinoamericanistas. Dice, bueno, la televisión mexicana, los estudiantes, bueno, bien, pero no ven como que no hacen todas las conexiones con el trasfondo histórico mexicano, con los actores de carne y hueso que uno conoce, ¿no? Uno nos imagina, por ejemplo, hay un tipo muy importante es Jorge Prieto Laurens, que bueno, en México es más, capaz un poco más conocido en los años 50, porque fue un gran líder del anticomunismo a escala de América Latina. Ok. Y ahí aparece como un líder también muy importante, muy activo, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de una historia encarnada, eso no se percibe tanto desde Francia. Hay que Claro, ser mexicano, mexicanista para ver, digamos, lo novedoso o no de esta investigación. pero en México, tus pares historiadores, ¿cómo lo han recibido? Yo diría que lo han entendido bien. Bueno, corresponde a lo que yo quería decir, entonces siento que el mensaje de cierta manera se transmitió. Han resaltado mucho la parte sobre las relaciones internacionales de estudiantes, el papel de los católicos ha recibido mucho interés. Eh, y bueno, cada uno, digamos, va a ver el libro desde sus propios intereses, ¿no? Claro, claro. Yo, la verdad es que fue una sorpresa cuando lo leí, porque nunca había pensado en la Revolución Mexicana desde el punto de vista del estudiante, ¿no? Digo, uno siempre piensa, además, como sabes, la educación en México, nuestros próceres parece que brotaron del aire, del éter. Entonces, tener este libro, y además estas fotos son muy buenas, sobre todo esta de aquí abajo, esto,
me dio una visión muy diferente de la revolución y de algo que se germinó dentro de la revolución, ¿no? Más allá de este movimiento agrario, obrero, Ujú, político, como tú dices, estaban germinando líderes, ujú, a lo mejor, otra vez, como tú dices, no brillantes, así de, ujú. o con mucha publicidad, pero que hicieron muchas cosas y movieron muchos de los engranajes de la historia del país. Claro, yo creo que, bueno, hay personajes brillantes, otros no tan brillantes, conocidos, no conocidos, pero todos uno los va después a encontrar eh, trabajando o para el Estado, o para el campo académico, para las letras, eh, a distintos niveles, ¿no? Prestigiosos, no tan prestigiosos. Y entonces, de cierta manera, uno entiende también el México de los años 40, 50, con toda esa percepción que Ujú. tuvieron desde joven, ¿no? Por ejemplo, el tema de la democracia en México y el tema del Partido Revolucionario Institucional. Pues el gran objetivo que compartían todos estos estudiantes en la época era el civilismo, quitar a los militares del poder. Porque bueno, ahí todos esos generales que gobernaban, Sí. pues eso era el objetivo. Ujú. Y digamos que lo lograron. Eso fue una etapa, digamos, en la modernización o la democratización de la sociedad mexicana, aunque con un partido hegemónico, Hegemónico. pero de civiles. Bueno, que tenía un sector militar, pero bueno, digamos con la presencia de los civiles. Después, pues, las generaciones posteriores, la del 68, pues sí se planteó la democracia ya frente a lo que era el autoritarismo. Ujú. Pero para ellos, que fueron los que generaron el autoritarismo posterior, ellos pues tenían un combate en su juventud que era el civilismo. Exacto. Sí. ¿Dónde consigue la gente que nos está viendo la Revolución Mexicana una historia estudiantil? Pues aquí mismo, en la librería Bonilla Artigas, en internet, en otras librerías del país, y bueno, ojalá lo puedan comprar en papel, porque la lectura siempre es más agradable en papel o en la versión digital. Digital. Román Robinet, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar conmigo. Espero que esto próximamente podamos leer otro libro tuyo, el del indigenismo estaría a todo dar. Y muchas gracias. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran, perdón, redes sociales. Mías, Sí, tuyas. Facebook, Facebook. principalmente. Sí. Ok, Un poco de Instagram, pero más que otra cosa, Facebook. Facebook. Ok, como Román Robinet. Exacto. Ok. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en ex Twitter como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast en Spotify o en la plataforma que ustedes utilicen para escuchar sus podcasts, que se llama Una charla como cualquiera. Muchas gracias, como siempre, a Yaroslav por la producción de estas cápsulas y nos vemos la próxima semana con una nueva charla aquí en la Librería Bonilla. Gracias y hasta pronto.